Y dándole la bienvenida, también le quiero invitar a que usted vaya a la palabra, tome su Biblia. Siempre le recuerdo y siempre le recomiendo que tome también su libreta de apuntes, su esfero, y podamos aprender de la palabra de Dios, porque de eso se trata. Segunda a los Corintios, capítulo número 5, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. En estos primeros dos versículos, ayer lo analizábamos y lo veíamos juntos, cómo Dios a través del apóstol Pablo hace un gran énfasis en ser y en combatir el parecer, ¿sí? Combatir la apariencia, combatir la imagen, no sé, la hipocresía, podríamos llamarlo. Y en el primer versículo dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, ¿sí? Lo más importante. Y espero que también sea vuestras conciencias. Y asimismo culmina el versículo 12 diciendo, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. En la Nueva Traducción Viviente también lo leímos, dice el versículo 12, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. En eso quedamos anoche, ¿sí? Anoche quedamos en el compromiso con Dios de ocuparnos de nuestro corazón más que de lo que la gente pueda pensar de nosotros. Y este tiempo es apenas propicio para ello. Este tiempo es apenas buenísimo para que hagamos eso. Ya que estamos allá, cada uno como cada uno en su lugar, ¿no? Hay muchas restricciones para volvernos a reunir en muchos lugares. Entonces pienso que es como el momento preciso para que usted y yo como que nos miremos al espejo de la palabra y reflexionemos delante de Dios quiénes somos. Lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 11. Dios sabe, a Dios le es manifiesto quiénes somos. No, a Dios no le podemos aparentar. Y nos vamos entonces a dar a la tarea de centrarnos en el corazón. Y sigue el versículo 13 para que podamos avanzar. Versículo 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Estamos en esta primera parte, ayer lo leímos, anoche lo leímos desde el versículo 11 hasta el capítulo 6, al versículo número 2. La primera parte de este pasaje, de este fragmento que vamos a estudiar, se basa en nuestra conducta, se basa en lo que somos. Le quiero recordar algo que anoche le dije, que lo que hagamos sea un fruto, sea un producto de lo que somos. Que todo lo que usted y yo hagamos sea impulsado, motivado, producido por lo que somos delante de Dios, aquí adentro, en nuestro corazón. Amén. Eso es. Entonces, a Pablo le decían, bueno, lo habían tratado de loco, ¿no? Por allá en Hechos capítulo 26, versículo 24, y en alguna otra ocasión, pero precisamente en esos versículos de Hechos, la gente le dice a Pablo, Pablo, estás loco. Pablo, las letras te están haciendo daño, porque Pablo hablaba del encuentro que tuvo con Jesús. Hablaba de cómo Cristo le transformó, de cómo, daba testimonio de Jesús. Entonces los principales sacerdotes, los eruditos de aquella época, le decían, estás loco, estás estudiando mucho y las letras te han vuelto loco.
Y por eso Pablo dice en este versículo, si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Me conecto mucho con la parte que habla el Señor también ahí a través de Pablo en 1 Corintios 12, hablando acerca de los dones espirituales. Y él dice, bueno, si alguien va a hablar en lenguas, pues que haya quien le interprete. Porque la idea es que la gente y los que están escuchando puedan comprender el mensaje, ¿sí? Entonces, me parece que tiene que ver con esto. Pablo dice, si estoy loco y si ustedes me ven como que, o si alguien me ve como que soy loco, pues soy loco para el Señor. Por causa del Señor soy loco. El mundo me ve como un loco. En realidad no lo soy, pero para ellos lo soy por causa del Señor. Pero si soy cuerdo, entonces lo soy para que ustedes puedan entender la palabra, para que ustedes puedan entender el evangelio del Señor. Es lo que Pablo decía. Estoy por ustedes y estoy para ustedes. Y ahí encajamos lo que veníamos hablando anoche. ¿Por qué nos vamos a enfocar en nuestro corazón? ¿Por qué nos vamos a preocupar de hoy en adelante, o bueno, desde ayer en adelante, por nuestro corazón delante de Dios? Porque, hermanos, el Señor nos dejó en esta tierra para que usted y yo demos testimonio. Usted y yo debemos predicar el evangelio con nuestro testimonio, con lo que somos. Y para eso el Señor nos dejó en esta tierra. Por eso nuestro corazón lo vamos a revisar, lo vamos a escudriñar para que el Señor saque a la luz y nos muestre lo que está mal en nuestro corazón. Pero para que nos podamos corregir y corrigiéndonos podamos vivir una vida cristiana genuina. Y viviendo una vida cristiana genuina, nuestra vida sea deseable para aquellos que no conocen a Jesús. Que ellos nos vean y digan, yo no sé este hombre, esta mujer que hace, no sé qué practica, no sé qué hace, que se unta, pero me gusta la manera de vivir de él. Me gusta la manera de vivir de ella. No sé, algún cristiano que nuestra vida pueda ser deseable para los demás. Porque así como el apóstol Pablo manifiesta y expresa su preocupación por la gente y dice, mire, si yo soy cuerdo, si yo hago esto, lo hago por ustedes, lo hago para que ustedes puedan entender la palabra. En otros lugares hablaba de los débiles en la fe y él dice, si hay un débil en la fe que no le gusta comer carne, pues no voy a comer carne frente a él por cuidar y respetar su fe, por amor a aquel débil en la fe, porque no se vaya a perder, porque no se vaya a confundir. Entonces ahí nos tenemos que enfocar nuevamente. Nuestra vida cristiana no se centra en nosotros. Nuestra vida cristiana se centra en Cristo. Y el sacrificio y la obra de Cristo se centra en la gente. Otra vez, no sé si me entendió, no sé si usted de pronto ahí en su cuadernito puede hacer un dibujito, le pueda quedar como más gráfico. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Nuestra vida cristiana no se centra en nosotros. Nuestra vida cristiana no se centra en nosotros, se centra en Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo, la obra que Él hizo, se centra en la gente. Él vino a salvarnos a todos, no solamente a usted y a mí. No, estamos los que somos y ya, como dicen por ahí algunas doctrinas cerradas. No, somos 144,000 y pare de contar. No, eso no es verdad. No es que estamos los que somos y somos los que estamos y no más. Nuestro Señor Jesucristo lo que hizo, lo hizo por usted, por mí, pero también lo hizo por todos. Por todos aquellos que no conocen del Señor. Por todos, sí, los más malos, corruptos, mentirosos, todos. Jesús murió por todos. Así que nuestra conducta se tiene que enfocar en mostrar a Jesucristo, en mostrar su amor, mostrar su santidad, en mostrar su reino donde quiera que vayamos. En eso se tiene que concentrar nuestra vida, tiene que enfocarse nuestra vida. Y si usted y yo nos santificamos, permitimos que el Señor nos santifique y nos transforme y escuchamos la voz de Dios cuando nos habla y nos enseña y nos dice que nos corrijamos de esto, que nos corrijamos de aquello.
conmigo, entonces es por amor a Él, pero también por cumplir el propósito de Dios en esta tierra. ¿Cuál es el propósito del Señor en esta tierra? Pues que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Eso es. Y es uno de nuestros eslogan y es uno de nuestros lemas, cumpliendo el propósito de Dios. No podemos olvidar que el propósito de Dios es que ni uno solo se pierda. Es lo que el Señor quiere. Que ni uno solo vaya al infierno. Que ni uno solo pase a la eternidad sin conocerle a Él y ser salvo. Ni uno solo. Él quiere y dejó todo hecho y listo para que todo el mundo pueda ser salvado. Pero entonces, ¿sabe a quiénes dejó el Señor para encargados? ¿Quiénes son los agentes de llevar y los encargados de llevar esas buenas noticias a la gente? Usted y yo. Sí, toda la iglesia, todos los que creemos en Jesús, somos los encargados de llevarle esas buenas noticias a cada persona, a cada hombre y mujer, a cada niño, niña, todo el mundo. Usted y yo somos los encargados de ello. Somos los encargados de que el Señor llegue a la vida, al corazón de cada persona. Somos los embajadores y ahí más adelante lo vamos a leer. Pero entonces no nos desenfoquemos de Jesús. No nos desenfoquemos de la gente por la cual murió Jesús. Ayer el Señor nos hablaba un poquito de eso. De que nos vamos como sumergiendo y como consumiendo, o mejor como lo dice la Biblia, nos vamos envaneciendo en un orgullo, en una arrogancia, en una prepotencia tremenda. De tal manera que ya nadie más interesa sino yo y nadie más y yo y si mucho mi familia, no, pero nadie más. Cuando los dones y el ministerio son dados a cada persona para ministrarlos, para servir de aquí para allá. Para eso es el ministerio, para eso son los dones, para servir a la gente. No solamente a la iglesia, no solamente a los cristianos, no, primeramente a los hijos del Señor, a los hijos de Dios, pero también a todo aquel que el Señor nos permita tener cerca y nos permita bendecir a través de lo que Dios nos ha dado. Entonces no podemos caer y consumirnos en el egocentrismo de que entonces mi vida cristiana se resume en mí. Y mientras yo esté bien, y mientras mi economía esté bien, y mientras mi familia esté bien, eso no pasa nada. No es así. El Señor aquí nos enfoca y nos dice, mira, necesito que seas santo. Iglesia del Señor, necesito que sean íntegros. Necesito que sean rectos delante de mí, no delante de los hombres. A los hombres los engañamos. Podemos vivir en apariencia. No, el Señor nos dice, necesito, iglesia del Señor, que sean rectos delante de mí. Porque los necesito rectos, puros, los necesito aptos para ir por otras personas, para que yo los pueda usar para salvar a muchos. Para que solamente con su conducta ustedes puedan ser instrumentos míos para salvar a muchas personas más. Eso es lo que el Señor nos dice. Y es lo que el Señor nos enfoca a través de este pasaje y a través de esta palabra, visión que nos da en estos días. Vamos a santificarnos, vamos a concentrarnos en nuestro corazón. Vamos a enfocarnos en nuestro corazón delante de Dios. ¿Pero para qué? Para que entonces yo y yo no. Para que podamos ser instrumentos útiles delante del Señor y Dios nos pueda usar para alabanza de su gloria. Y el Señor nos pueda usar para ganar a muchas personas para que puedan hacer parte de su reino. Para eso el Señor nos dice, iglesia, santifiquémonos. Iglesia, santifícate. Enfócate en tu corazón. Santifícate, sé recto. Porque cuando no somos rectos, porque cuando damos mal testimonio, porque cuando la gente habla mal de nosotros, diciendo la verdad, o sea, hablan mal de nosotros con justa causa, por decirlo mejor, entonces, hermano, el evangelio de Cristo y el reino de Dios es blasfemado por los incrédulos. El evangelio del Señor, el nombre de nuestro Señor y su reino es blasfemado por aquellos que no conocen ni creen.
Entonces, cuando no damos testimonio, cuando no nos centramos en nuestro corazón, sino en nuestras apariencias, y tarde o temprano sale a la luz lo que realmente somos, el pecado que manteníamos guardados, pues entonces allí estaríamos no haciendo la obra de Dios, sino haciendo la obra del diablo. Porque ante el mal testimonio de algún cristiano, entonces la gente hablará mal, la gente dirá mal, la gente blasfemará y dirá que no, que para qué uno volverse evangélico. Y muchos familiares de hermanos tienen que soportar aquellos dichos y aquellos comentarios y decir: pero mire esos pastores, pero mire ese hermano, pero mire esa hermana, mire ese que se decía cristiano hizo esto, mire aquel que se decía ministro y hizo lo otro, mire aquel que se decía hermano de la iglesia y también resultó con esto. Oh, tremendo, qué doloroso es, ¿sí o no? Qué doloroso es eso. Pero por eso el Señor nos llama y nos dice: enfoquémonos en Cristo y en su propósito. Enfoquémonos en Cristo y en su obra. Santifiquémonos, ocupémonos de nosotros mismos, de nuestro corazón delante de Dios. Pero para que el Señor nos pueda usar, nuestra propia vida, nuestra propia conducta, la pueda usar para su gloria, para que su reino se extienda donde quiera que vayamos. Ese tiene que ser nuestro enfoque. No, mi hermano, que si usted entiende algo, que todo lo que el Señor nos permite entender a usted y a mí, todo lo que entendemos, todo lo que hemos podido descubrir maravillosamente de la palabra, que no nos envanezca para creernos más que alguien, para creernos más que otro hermano que no ha entendido. No, eso no puede ser así. Que nada ni nadie, mi hermano, que el conocimiento, el entendimiento de la palabra que el Señor nos ha permitido tener no nos envanezca para pensar, hermano, y sentirnos mejores que nuestros demás hermanos, de aquellos que de pronto no lo entienden. No es para eso. No es para que usted se vuelva un legalista, no es para que usted se vuelva un tormento para algunos hermanos cristianos que están cerca a usted o a mí. No, es para que edifiquemos, para que con menos palabras y más testimonio podamos enseñar a otros cómo es que se sigue a Jesús. Que con menos palabras y más testimonio, más hechos reales, comprobables de nuestra vida, prediquemos a un Cristo que está vivo, prediquemos a un Jesucristo que nos ama y está ocupado de nosotros aún hoy en día, año 2021, podamos mostrarle a la gente que nuestro Cristo vive, es real y está pensando en ellos y está interesado en la vida de cada uno de ellos. Pero más acciones y menos palabras. Aún para aquellos que se dicen cristianos y de pronto están en ese proceso y no han entendido todo lo que el Señor nos ha permitido entender, no te preocupes por cambiar a alguien. Usted y yo no podremos jamás cambiar a nadie, pero ¿sabe qué? Sí puede el Espíritu Santo de Dios convencer a alguien a través de tu conducta y a través de mi testimonio y a través de mi conducta. Eso sí puede hacer el Señor. El Señor sí puede transformar mucha gente a través de nuestra conducta por su Santo Espíritu. Entonces, permitamos que el Señor nos use. Permitámoslo. Permitamos que lo que hemos aprendido no sea para hacernos doctos solamente, sino para hacernos agradables delante del Señor y para hacernos una bendición en el cuerpo de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, como que nos impulsa, como que nos inspira, quiere decir esa palabra constriñe, pensando esto, porque el amor de Cristo nos impulsa pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo empieza a evangelizar a esta gente. Pablo empieza a conectarlos con Jesús y a decirles: mire, mi motivación no es otra. Mi motivación no es ninguna otra que ustedes puedan imaginarse o pensar. Mi motivación es Jesucristo, es la obra de Jesús. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo así? Pues el amor de Cristo nos impulsa. Lo cantamos en esa hermosa canción, ¿no? Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar.
Eso es, Pablo está diciendo, su amor me constriñe, me impulsa. Es que si yo predico, no es porque esté pensando en algo distinto a agradecerle al Señor o a que la gente pueda conocer lo bueno que es mi Señor. No, no es otra cosa. Es que Dios es maravilloso y yo quiero que todo el mundo lo sepa. Gratitud, eso es. Pablo lo decía. ¿Qué tal si nosotros nos llenamos de ese mismo sentir? ¿Qué tal si permitimos que el Señor nos llene de ese mismo, de esa misma motivación? Como ya no estamos centrados en nosotros, como ya no estamos enfocados en nosotros mismos, entonces ahora sí, enfoquémonos en Dios, enfoquémonos en Cristo y en agradecerle con todo lo que somos y de todas las maneras posibles su grande amor para con nosotros. Amén. Eso debe ser. Y entonces yo quiero agradecerle al Señor. ¿Cómo le agradezco? Pues santificándome, dejando que el Señor me santifique, que me transforme, que me cambie, que me limpie, que me ayude cada día a ser mejor, que me dé su gracia capacitadora para poner por obra su palabra. Busco llenarme del Señor todos los días y paso tiempo con Él para que eso suceda. Y le agradezco para que contándole a la gente, cuando tengo la oportunidad no la desaprovecho y le cuento a la gente lo bueno que es Dios con nosotros, lo bueno que es Dios conmigo. Sí, usted y yo respiramos el mismo aire. Usted y yo respiramos el mismo aire que todo el mundo respira. Vivimos en la misma ciudad que muchas personas más viven, pero vivimos una realidad diferente a la que otros viven. Hoy mucha gente está desesperada, angustiada, llena de temor, llena de angustia, de amargura, de miedo y de preocupación y de ansiedad y de depresión. Porque no sabe qué tantas cosas esperar de todas las cantidades que dicen en los medios y en las redes sociales. No sabe qué esperar, su alma se angustia y no tiene esperanza. Pero usted y yo podemos vivir confiados. Podemos tener una certeza impresionante. Podemos tener una esperanza, mi hermano, inamovible, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él es. Entonces, enfoquémonos en la gente. Prediquémosle a las personas, hablemos de Jesucristo, hablemos de nuestro Señor, hablemos de nuestro Padre, de lo bueno que ha sido Él. Yo creo que usted y yo ya aprendimos, ¿sí o no? Yo creo que usted y yo ya entendimos que evangelizar no es tanto hablar y recitar versículos. La gente sabe versículos, es más, la gente recita Biblia. La gente sabe, hermano, de una manera impresionante. Pero lo que hoy en día el Señor quiere que usted y yo hagamos es, claro, hable de la palabra, pero que haya un respaldo moral, que haya un respaldo vivencial en usted y en mí, que respalde las palabras más sencillas que usted pueda hablarle a alguien. Eso es. Que más que recitarle versículos, usted y yo tenemos es que contarles que la Biblia ha hecho efecto en nosotros. Oh, escúcheme esto. El recitarle versículos a la gente no es tan efectivo como cuando usted le dice, mire, la Biblia y esos versículos que hay en la Biblia escritos han hecho efecto en mí. Y han hecho un buen efecto y me han afectado para bien. Y contarles cómo el Señor nos ha afectado para bien. Eso es evangelizar. Eso es predicar, eso es llevar las buenas nuevas. La gente no sabe y no conoce, y en estos días se lo hablaba, para la gente Dios es un misterio. Para la gente Dios es un misterio, no lo entienden, porque ven tanto caos, ven tanta crisis alrededor, que ellos dicen, ¿cómo alguien me puede decir que Dios existe? No puede ser, y ven tanta injusticia. En todo lugar, en la sociedad, en todos los ámbitos y niveles de la sociedad, tanta injusticia, tanta corrupción, tanta maldad, que la gente dice, no puede haber un Dios, no puede existir, o ¿cómo me pueden explicar esto? Y la gente no entiende y la gente no comprende, pero usted y yo sí sabemos. Y por eso necesitamos es contarle a la gente, mire,
ese libro antiguo, viejo y misterioso que usted ve llamado la Biblia, es el libro más actual que usted pueda leer y que usted pueda entender. Y ese libro contiene unas palabras y contiene unas instrucciones tan precisas para este tiempo, para usted y para mí, para este tiempo, que yo vivo según ella. Que yo me guío, procuro que todo lo que yo haga, guiarme según lo que me dirige y me instruye la palabra del Señor, la Biblia. Eso es. Y que la gente lo pueda entender y lo pueda escuchar, y más que escucharlo, pueda verlo en usted y en mí. Qué bonito es eso. Por eso, mire, Dios nos llamó a irradiar su gloria, a irradiar su palabra y su reino ahí donde estamos. Su predicación más efectiva, su predicación más eficaz es con aquellas personas que están cerca a usted. Mi predicación más efectiva es con aquellas personas que están alrededor mío, los que están cerca a mí, los que me ven todos los días. Sí, empezando por tu familia, empezando por mi familia y siguiendo por nuestros vecinos, siguiendo por nuestros familiares. La predicación más efectiva que usted y yo podemos hacer, la evangelización más provechosa y con mejores resultados que usted y yo podemos hacer, es con las personas que están a nuestro alrededor, que están cerca. ¿Sabe por qué? Porque ellos nos están viendo. Y ellos son los que pueden comprobar si lo que usted habla es verdad. Y ellos son los que pueden comprobar que cuando usted los evangeliza y les predica la palabra, entonces pues ellos pueden ver y comprobar si es cierto lo que usted está diciendo o lo que yo estoy diciendo. Ellos lo pueden comprobar. Y comprobándolo, entonces tienen un testimonio irrefutable para que ellos puedan creer en Jesús. Enfoquémonos en eso. ¿Qué tal si aprovechamos eso? ¿Qué tal, mi hermano y mi hermana, si aprovechamos semejante oportunidad? ¿Qué tal si entendemos esto y este año nos concentramos en los que tenemos alrededor? Y en este año nos santificamos para Dios, permitimos que Él nos santifique, nos transforme, nos concentramos y nos enfocamos en nuestro corazón delante de Dios. Y nos enfocamos en los que están a nuestro alrededor. Y nos centramos en las personas que están cerca nuestro. Para que podamos, mi hermano, ganarlos para el reino de Dios. Ganarlos para la gloria del Señor. Para que empezando por su familia y mi familia, aquellos que todavía no conocen del Señor, entonces podamos ganarlos para la gloria de Dios. Porque y ganarlos de esta manera, no con palabras, sino con hechos y testimonio irrefutable. Que la gente que las personas no puedan decir, no, es que mi hermano, es que mi primo, es que mi tío es cristiano, pero no, yo lo veo cómo vive él y no. Yo lo veo cómo trata a esa pobre esposa y no. Terrible, hermano, ¿sí o no? Terrible. Yo veo cómo trata a ese marido y no, yo qué evangélico me voy a hacer. Yo veo cómo tratan a esos pobres niños, no. ¿Sí? Y refiriéndose a cosas verdaderas. Qué vergüenza, ¿sí o no? No, yo veo cómo es de incumplido en ese trabajo, cómo llega tarde. Yo veo cómo está lleno de multas porque mantiene infringiendo la ley. Yo veo cómo, no, yo para qué soy cristiano. Ahí está la cosa. Pero no, ganémoslo más que con palabras, con un testimonio. Que la gente pueda decir, no, ¿para qué? Pero sí. ¿Para qué? Pero sí. ¿Para qué le digo que no? Sí o no. ¿Para qué? Pero sí, el muchacho sí. Parece loco, pero sí, no, cambió. Porque ¿para qué? Pero trata muy bien a esa esposa. Oh, eso es el reino de Dios. No me cansaré de decírselo. Eso es vivir el reino de Dios. Cuando la gente ve cosas prácticas, cosas cotidianas hechas a la manera de Dios. ¿Cómo trata a esos hijos? Sí, la verdad es que sí, no, a mi hijo sí, yo lo conocí, no, ese es un tomatrago mujeriego, no, pero sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero lo que hace que está yendo a la iglesia, no, el muchacho es bien, sí, no volvió a tomar, es juicioso, es de la casa, ya no se le ve con mujeres, es juicioso, trata bien los hijos, no, ¿para qué? Pero viven muy bien. Ok, un testimonio
irrefutable, poderoso. Eso es lo que necesitamos hacer, mi hermano. Este año es lo que necesitamos hacer. Pero no se le olvide lo de ayer. El primer paso fue lo que hablamos ayer. Nuestro corazón delante de Dios. Listo, de ahí en adelante que Dios dé testimonio, que Dios permita que se salga esas buenas obras. Efesios dice que fuimos creados para buenas obras, ¿sí o no? Que fueron preparadas de antemano para que viviésemos en ellas. Y esas buenas obras es precisamente vivir conforme a la palabra de Dios. Es que nuestra conducta se base en la Biblia. Fuimos creados para ello. Y que nuestra evangelización entonces ya no sea recitar algo que está escrito en la Biblia y decirle a alguien: muy buenas tardes, regáleme un minuto de su tiempo y quiero decirle, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, y recitarle muchos versículos. No, ya que ya nuestra evangelización no sea así. Que nuestra evangelización sea que nosotros mismos seamos una Biblia andante. ¿Cómo es eso? Sí, que cuando alguien quiera saber cómo criar los hijos, te pueda mirar a ti y aprender. Que cuando alguien quiera saber y aprender cómo es que se trata una mujer, cómo es que se trata la esposa, me puedan mirar a mí y puedan aprender. ¿Sí o no? Que cuando alguien quiera aprender cómo ser un buen ciudadano, te miren a ti y aprendan. Cuando alguien quiera aprender cómo ser un buen empleado, un buen trabajador, un buen empresario, un buen negociante, un buen comerciante, te miren a ti, te pongan atención y aprendan. Eso es. Porque entonces ellos no van a necesitar ir a la Biblia para conocer la Biblia. No, ellos van a ver la Biblia en ti. Entonces ya no necesitas recitárselos. No. Ya necesitas decirle: es la esencia de mi vida de Jesús. Todo lo bueno que usted ve en mí, Jesús lo provocó. Ya, hermano, ya. Con un testimonio intachable, con un testimonio tremendo, alguien te siga, me siga, cercano a nosotros y nos vea cómo vivimos en familia, en la casa, en el trabajo, nos pueda ver, pueda, mi hermano, corroborar lo que hacemos, lo que somos. No necesita nada más. No necesita saber nada más, sino que en algún momento el Señor te inspire y le digan: mira, lo bueno que tú puedas ver en nosotros, en mí, en mi familia, lo ha producido Jesucristo a través de su palabra. Punto. Tremendo. Porque es que somos, cuando la Biblia dice somos cartas leídas y abiertas delante de los hombres, es precisamente eso. La gente nos está mirando, la gente nos está viendo. Mire, viven tan pendientes que cuando digan toque de queda, la iglesia esté cerrada. Que cuando digan pico y cédula, la gente está pendiente de que en la iglesia se tenga presente el pico y cédula. Sí, de pronto los hermanos, el pueblo de Dios no, pero afuera están pendientes, están atentos. Bueno, ¿y estos evangélicos qué es lo que tanto hablan? ¿Qué es lo que tanto dicen? Vamos a ver. Es verdad, mi hermano, es verdad, somos cartas abiertas y leídas delante de los hombres. Pero ese es el testimonio que tenemos que dar, no solamente en comunidad, no, individualmente. Por supuesto, en comunidad, como iglesia cristiana, tenemos que dar un testimonio en conjunto que sea intachable, hermano, que sea poderoso sin salirnos de la palabra de Dios. Pero individualmente que sea arrollador, que las palabras, como que nuestra conducta, como siempre sucede, hable más fuerte que nuestras palabras. Que nuestro ejemplo hable más fuerte. A veces nuestro ejemplo habla más fuerte que nuestras palabras, y nuestras palabras no son oídas, sino nuestro ejemplo. Eso pasa con nuestros hijos, eso pasa con nuestra familia. Y cuando nuestro testimonio es malo, nuestro ejemplo es malo, usted puede hablar lo más bonito que quiera, que eso nadie lo va a tener en cuenta. La gente va a ver en lo que somos. Pero cuando nuestro testimonio es bueno, cuando nuestra conducta es buena, porque Dios nos cambió, nos transformó, nuestro testimonio va a hablar más fuerte que nuestras palabras. Por lo tanto, no tendremos que hablar tanto. Por lo tanto, tendremos que hablar poco, enseñar cosas precisas, puntuales, hablar de Dios puntual y conciso, y que la gente pueda entonces encontrar y descubrir aquel Jesús maravilloso que nos ha transformado de pies a cabeza. No sé si a usted le ha cambiado por completo, pero a mí me cambió de pies a cabeza por completico. ¿Y sabe qué me cambió? El amor del Señor.
y esto se lo he dicho también, pero no me canso de repetírselo. El miedo al infierno puede cambiar a alguien temporalmente, pero eso no dura. Tarde o temprano el miedo al infierno se acaba. Pero cuando es el amor de Dios el que nos cambia, pero cuando es el amor de Dios el que nos transforma, entonces hay un cambio permanente. Entonces hay un cambio poderoso en la vida de esa persona. Por eso allí lo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos impulsa. No el pastor que me regaña porque no predico, no mi mamá cristiana que me dice tiene que hablarte, no, eso pasa, eso es una carga, eso no produce bien. Pero cuando es el amor del Señor el que me impulsa, el que me ha transformado, el que me motiva, yo no necesito que nadie me diga. Yo no necesito que nadie me diga congréguese. Yo no necesito que nadie me diga ayune. No. Yo no necesito que nadie me diga predique. No. Yo voy a predicar porque el amor del Señor me impulsa. Porque cuando yo veo a gente pasándola mal, porque cuando yo veo a personas desesperanzadas allá sin Dios, con una familia destruyéndose, con unos hijos en problemas, yo recuerdo y pienso en lo bueno que ha sido Dios conmigo. Y yo digo, esta persona tiene que conocer a Jesús. Esta persona que estoy viviendo una vida tan amarga, ella tiene que conocer a Jesús para que pueda conocer y entender y disfrutar de lo que yo estoy disfrutando hoy en día, de lo que yo puedo disfrutar, ver y gozar hoy en día por el hecho de estar en Cristo. Entonces me impulsa eso. Entonces yo voy a dejar de pensar en que qué tal si me rechazan, qué tal si me echan agua, qué tal si me miran feo, qué tal si me dicen cristiano pandereto. Yo voy a dejar de pensar en mí, porque lo que me va a impulsar es el amor de Dios hacia la otra persona. Porque lo que me va a impulsar, a motivar, es el amor de Dios para que la otra persona lo pueda conocer. Eso es lo que me va a impulsar. Entonces yo paso a un tercer o cuarto lugar. Entonces yo ya no importo. Lo que importa es el amor de Dios, que la otra persona lo pueda conocer. Ve cómo cambian las prioridades, ¿no? Ve cómo cambia el orden. La cosa cambia. La cosa cambia cuando es el amor del Señor el que me inunda y el que me impulsa. Entonces ya no voy a pensar en que si se van a burlar de mí, en que si me van a rechazar o no, ya no lo voy a pensar. Voy a pensar en que esa persona necesita conocer a ese Jesús maravilloso que me ha cambiado. En eso voy a pensar. Y voy a pensar en que Cristo está dispuesto a salvar, cambiar, transformar a todo aquel que se acerque a Él. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y por qué el amor de Cristo nos motiva, nos impulsa? Porque pensamos esto, pensamos en que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo así que si uno murió por todos, luego todos murieron? Pues es que es lo que el Señor nos ha llamado, que si Cristo murió, juntamente nosotros morimos con Él, ¿sí? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice Gálatas capítulo número 2, versículo número 20, apúntelo para que lo lea y lo encaje en este punto que estamos hablando. Porque yo estoy juntamente crucificado en Cristo. Porque cuando Cristo estaba muriendo, ahí estaba yo. Yo era el que merecía estar ahí, pero Él se puso en mi lugar. Pero ahí estaba mi pecado muriendo con Jesús. Y entonces si yo estoy en Cristo, entonces yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Mis pasiones, mis deseos, mi carnalidad, mi pecaminosidad está clavada en la cruz junto con Cristo. Entonces ya morí al pecado, ya morí a lo malo y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces si uno murió por todos, luego todos murieron. Es eso. Luego nosotros en Cristo podemos morir, podemos estar muertos al pecado. Podemos ya no servir para pecar. A eso tenemos que llegar. A que usted y yo ya no nos aguantemos las ganas de pecar, no, sino que el Señor nos haya transformado de tal manera que usted y yo ya no sirvamos para pecar y ya no nos guste.
Ya no cuenten conmigo ya, porque yo ya no sirvo para eso. Ya no quiero, no me gusta, no me agrada. Por más de que tenga la oportunidad, la menosprecio, la desprecio, porque no quiero realmente. No me gusta. Eso es. Porque el Señor mató mi pecado y ahora estoy en Él y yo con Él estoy juntamente crucificado. Vaya conmigo a Romanos, ahí atrasito, como para que corroboremos un poquito más. Usted ya apuntó Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no? Ya lo apuntó. Entonces ahora leamos Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Oiga esto. Porque ninguno de nosotros vive para sí, o al menos no deberíamos de hacerlo, ¿no? Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, lea esto por favor, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tan sencillo. Tenemos que llegar a ese punto, mi hermano. Ve cómo el Señor nos lleva a esa, allá nos quiere llevar el Señor. Si vivimos por el Señor vivimos, y si morimos por Cristo vivimos. El apóstol también lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estamos apegados a nada aquí en la tierra, que nuestra vida es de Dios. Y si vivimos, pues para Dios vivimos. O sea, ya no vivo para mí, ya no vivo para complacerme a mí, ya no vivo para vivir solamente para mí, complaciéndome, haciendo lo que yo quiero. No, ahora vivo para Cristo, ahora vivo para el Señor. Deberíamos hacerlo. Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Usted y yo somos del Señor. Y nuevamente el Señor nos dice, desenfócate de ti. Desenfoquémonos de nosotros mismos. No se trata de ti y de mí. Se trata de Cristo y de la gente por la que Cristo murió. De eso se trata. Entonces, si uno murió, vuelva ahí a 2 Corintios. Si uno murió por todos y luego todos murieron, es eso lo que el apóstol Pablo dice. Y por todos murió, versículo 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mire, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos anima, porque Él se puso en nuestro lugar, porque Él murió, porque Él resucitó, es que hoy somos salvos. Entonces, ¿cómo no predicarle? Entonces, ¿cómo no vivir para Él? Si Él murió en mi lugar, si Él me salvó. Llenémonos de ese amor, mi hermano. Llenémonos, no sé, de esa pasión. También lo leíamos, lo estudiábamos la semana pasada. Como el Señor, a través del apóstol Pablo expresaba una pasión, hermano. Como el apóstol decía, mire, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Entonces, ahí está el punto clave de decirle a la gente, mire, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es incomparable, usted tiene que conocerlo. Usted tiene que entender que Cristo lo hizo todo para que usted viva bien. Si usted está viviendo mal, si está viviendo una vida terrible, llena de desgracias y calamidades, es porque no conoce a Jesucristo. Porque Jesucristo, mi Señor, no es una religión. Si usted dice, si alguien dice, pero es que yo iba a una iglesia, pero es que yo acompañaba a mi mamá, yo acompañaba a mi abuela. No, es que no es una religión, no es por ir o por hacer, es por conocer y por vivir. De eso se trata el reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en hechos, en lo que podamos lograr con Cristo Jesús. Entonces, que podamos mostrarle a la gente esto. Y que y que nos llenemos de ese amor. Es que si nosotros mismos no empezamos entendiendo ese amor de Dios, nos va a costar, hermano, que nos impulse su amor. Nos va a costar porque si nosotros no conocemos de verdad el amor del Señor, o mejor, si no lo reconocemos, nos va a costar. Así como la parábola de la piedra o la perla de gran precio, ¿sí?
Dice la palabra del Señor que un hombre que coleccionaba piedras preciosas, perlas de gran precio, un día estaba cavando en un campo y encontró un tesoro tan valioso. Era tan valioso lo que encontró que fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo y poseer ese tesoro. Y el Señor dice, así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un hombre que, y empieza a narrar esa historia. Si para usted y para mí el reino de Dios, Jesucristo, que nuestro Señor, que es el reino de Dios, si para usted y para mí Jesucristo el Señor no es lo más valioso que podemos tener en esta tierra, pues bueno, nos falta entonces descubrirlo. Porque si no lo descubrimos, ¿cómo le vamos a predicar a la gente? Si no lo descubrimos, ¿cómo le vamos a decir a la gente, mire, Cristo es lo mejor? ¿Y cómo el amor de Dios me va a impulsar? No puede hacerlo. Porque para nosotros no sería lo mejor Jesucristo, sino que sería como algo más, no sé, sería como algo difícil, gravoso. Ay, es que ser cristiano es tan duro. No, si para usted y para mí Jesús no es como ese tesoro que vale la pena despojarse de todo lo que teníamos por poseerlo, pues entonces nos falta descubrirlo. Nos falta descubrir a Jesús. Nos falta descubrir en Cristo ese gran tesoro valioso, más que todas las cosas, más que cualquier cosa que podamos poseer o tener en esta tierra, más que cualquier amor de los amores que podamos poseer o tener o disfrutar en esta tierra. Jesucristo es más valioso. Jesucristo es mejor. Jesucristo es más deleitoso que ello. Pero tenemos que descubrirlo nosotros primero para poder decirle a la gente, mire, por favor, entiéndalo. ¿Sí o no? Tenemos que descubrirlo nosotros primeramente. Pero dejémonos impulsar por ese amor del Señor, pero enfoquémonos entonces y prediquemos con nuestro ejemplo. Yo creo que el Señor ha sido bien claro y nos lleva como paso a paso. Ayer anoche nos enfocaba en nosotros en relación a Él. Y hoy ahora nos dice, mire, eso de revisar tu corazón con relación a mí, entonces tiene que ver es con la gente. Tiene que ver es para afuera. Primero mi relación hacia arriba con Dios, mi comunión con Él, mi aprobación, la aprobación de Dios para mí. Y luego sí, que esa aprobación del Señor y que esa bendición de Dios y que ese agradar al Señor entonces sirva para que muchos lleguen a los pies de Cristo y muchos se agreguen al reino de Dios.